Así. Apártase de la Self-service. Así. Apriétalo. Bueno, nada, bienvenidos. Voy a tratar de someterme al tema del tiempo de la cápsula, que me dijeron eran 7 minutos y que arrancaba a las 7:30 de la mañana. Entonces, manteniendo esa disciplina temporal que nos caracteriza, me gustaría hablar de 3 cosas en relación con el Hotel Ávila. Lo primero es un poco cómo es representativo de un momento histórico especial del país. En segundo lugar, me gustaría hablar de, este ha sido un escenario, un teatro, en el cual han pasado una cantidad de actores fundamentales en la historia de Venezuela y en la historia del hemisferio occidental al menos. Y en tercer lugar, por supuesto, como un objeto o un bien de interés cultural. Regresando entonces a la primera de las ideas, ciertamente este es un edificio que se produce en los años 30, en un momento en el cual Venezuela está gozando de una condición de inserción dentro de la economía mundial muy importante. Es un momento de un boom petrolero, es un momento también de incremento de ingresos y un momento también en el cual aparecieron cantidad de visitantes en el país por razones de turismo, por razones de empleo, de negocios, y entonces y hay un boom también de la construcción de hoteles en la ciudad. De hecho, aquí mismo en San Bernardino se producen unos pocos años antes uno y otros pocos años después otro hoteles bien importantes, el Waldorf, también en San Bernardino, ¿no? En segundo lugar, aparece una confluencia de factores, como por ejemplo, este es un edificio que se hace cuando ha arrancado la Segunda Guerra Mundial. En el año 39 se hace el primer estudio de hoteles de la ciudad y se inaugura el 11 de agosto del año 42. De tal manera que es en pleno periodo de la Guerra Mundial, que es otro de los contextos en los cuales esto se produce, y gracias quizás a su patrocinante es que aparecieron los materiales de construcción que se necesitaban, que eran tan escasos en ese momento. Y por supuesto, un momento en el cual la ciudad de Caracas está creciendo y se decide el crecimiento hacia el este. El plan monumental del año 39, justamente en el momento que se está haciendo, se inicia las ideas de este proyecto, ya anuncia el movimiento de la ciudad hacia este sector, que se entendía prácticamente como las afueras de Caracas. Y se pensaba que en algún momento que era demasiado lejos para poder realizar las actividades que se habían planteado. Ya vemos que las cosas cambiaron sustantivamente, ¿no? En segundo lugar, les mencionaba que este es un escenario, esto es un teatro en el cual aparecen una serie de actores fundamentales, tanto del país como del extranjero. La iniciativa es una iniciativa que se toma en buena parte por acción gubernamental. Es el momento de López Contreras, quien, por supuesto, habla de la necesidad de poder establecer un hotel moderno, un hotel importante para este número creciente de visitantes que se estaba dando en la ciudad, y además plantea que sea un hotel sin casino, que es una condición sine qua non para que un pueblo que le gusta jugar no juegue. Entonces le hace esta solicitud específica a Rockefeller. Es también un momento, aunque el presidente que lo va a inaugurar es el siguiente presidente, que es Medina Angarita. De hecho, esto tuvo 2 fechas de inauguración, la inauguración propiamente dicha y la visita de López Contreras, que ya no era presidente. Y además otra cantidad de figuras. El nombre de este hotel, que deriva por supuesto del Cerro El Ávila, si hubiera ocurrido después se hubiera llamado Guaraíra Repano, pero en este momento se decide, y es gracias a la intervención del que era entonces el gobernador del Distrito Federal, Elbano Omibeli, que es el que sugiere ese nombre y es el que se asume. Y por supuesto otra figura que no fue presidente, estuvo cerquita de serlo, que se llamaba Diógenes Escalante, que prácticamente perdió la conciencia en este mismo espacio, en este mismo hotel, junto con las camisas. Por supuesto, la figura internacional preponderante es Nelson Rockefeller, no solamente una persona de la familia con más recursos de aquel momento. En algunos momentos se ha hablado del siglo XX en los Estados Unidos como el siglo de los Rockefeller, y es fácil de explicar.
imagínense ustedes lo que significa la incidencia que puede tener el petróleo en ese momento de mediados del siglo XX, de principios del siglo XX, sobre la economía mundial y sobre todas las actividades bélicas que estaban sucediendo en ese momento. Esta es una familia que disfrutaba de unas condiciones excepcionales. Piensen ustedes, por ejemplo, que Venezuela, cuando se llega a una condición muy excepcional en términos del reparto del ingreso o de la utilidad petrolera, se llega a eso que llamaron el 50-50. O sea, el 50% para funcionar Venezuela y 50% para las empresas. De ese 50% de las empresas, 40% le tocaba a Standard Oil y Mobil. Es decir, que una familia podía prácticamente recibir lo mismo que recibía todo un país. Pero además tenían empresas petroleras en otras partes del mundo. Este no era el único lugar en el que eso estaba ocurriendo. Junto con él hay aquí hay un texto que es bien interesante que se llama La política de la arquitectura, de tal manera que es esas relaciones, esas conexiones que existen entre Rockefeller y el mundo del hecho físico, de la materialización, de la cultura en un lugar, ¿no? Esta figura que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos y no llegó a ser presidente por muy poquito, él se convierte pues en un personaje de intersección, de transición entre ese mundo del petróleo, de la economía internacional y el mundo de América Latina, particularmente de Venezuela y de Brasil. Por supuesto, con Rockefeller vienen una cantidad de personas. Viene, por supuesto, la oficina de Harrison, Abramovich posteriormente, Hualú, que es la oficina a la que se le encomienda la tarea de hacer este edificio. Para ellos no había antecedentes, nunca habían hecho un proyecto hotelero, habían hecho cosas pequeñas como el Rockefeller Center, pero nunca un hotel. Entonces, luego prácticamente al terminar esto le va a tocar hacer todo el centro de gobierno, siendo Rockefeller ya gobernador del estado de Nueva York, va a ser el nuevo centro de la ciudad, que es en Albany, y es un centro gubernamental y cívico de una gran envergadura y muy en la nota, en la concepción que existía, por ejemplo, para el momento en Brasilia. Finalmente, junto con esta playa de personajes, por supuesto, están otros arquitectos, Wendeha, que hace un trabajo de ampliación en algún momento, Don Hatch, que de hecho estableció su oficina de arquitectura inicial en una de las habitaciones de este hotel, y por supuesto un personaje importante, Bob Moses, que viene a Venezuela y trabaja en un proyecto de plan arterial, y el señor Rotival, Maurice Rotival, que además sabe que esto va a crecer porque además hizo el primer anteproyecto de la urbanización San Bernardino, y además es uno de los primeros accionistas de la empresa Compañía Hotelera Venezolana, que es con la que arranca este hotel. Finalmente, entonces, para cerrar, es un hecho, es un lugar que es un lugar de interés cultural, lo que se podría llamar bien de interés cultural en varias dimensiones. Por supuesto, por una respuesta arquitectónica y ambiental a un territorio. Evidentemente, el hotel, otro aspecto es que el hotel no se hizo todo de un golpe, se fue realizando como por distintos momentos y programas de ampliación y de ajuste. De hecho, este hotel no tenía aire acondicionado. Como ven ustedes, son alas de una sola carga. De hecho, se hizo de esa manera para poder facilitar la ventilación cruzada y las mejores condiciones. Este era un sitio donde hacía frío. Además de eso, el sitio permitió crear la primera empresa abierta por acciones. Esa compañía hotelera fue la primera vez en la cual se colocaron acciones fuera del dominio de una familia. O sea, es decir, se fue como a crear una empresa abierta en el cual los socios venezolanos llegaron a tener prácticamente el 20% de las acciones del hotel y muy rápidamente pasó a manos de accionistas venezolanos. Sin embargo, en la fase inicial fue muy importante en la conceptualización no solamente de la arquitectura del objeto, sino de su gestión. Y vinieron entonces personas familiarizadas con el mundo de la hostelería de los Estados Unidos, en particular del Hotel Waldorf Astoria y de otros hoteles en los cuales se fueron vinculando y fueron generando una importante conocimiento, como una especie de buque escuela de la hotelería en Venezuela, de tal manera que esos métodos y esos sistemas gerenciales se fueron extendiendo hacia otros lugares
y por supuesto los distintos hoteles que iban apareciendo le robaban el personal a que ya estaba pues prácticamente como una escuela para poder hacer estas cosas. Buena parte también de los gerentes que vinieron eran amigos de compañeros de Rockefeller y se inauguraron en esta función de la hotelería, y la gente, por ejemplo, 11 años más tarde de la inauguración, es que se va a hacer el siguiente gran hito, que es el Hotel Tamanaco en Las Mercedes. Con eso yo creo que tenemos como una visión, espero, general sobre lo que puede ser la significación de este edificio, y creo que ya cumplí con el cometido de los 7 minutos. Muchísimas gracias.